Muy buenas gente, hoy os traemos uno de los escarabajos más grandecitos de la península, seguramente muchos lo conocéis. Se trata de la citera común, ¿vale? Un curita, un frailecillo. Es cierto que he encontrado a personas que lo han llamado de otra manera, tendrá muchos nombres comunes, no me lo puedo saber todo, así que si en vuestro municipio lo llamáis de diferente forma, ponedlo en los comentarios que nunca está de más aprendérselo. El nombre científico es Berberomeloe mahalis, que eso es para todos igual, y lo podemos encontrar en lo que viene siendo toda la península ibérica. Tiene cierta predilección por lo que viene siendo la zona del Mediterráneo, ¿vale? Aquí en el sur de hecho es muy abundante, y luego en el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez. De las aceiteras que tenemos, ¿no? De este conjunto de escarabajos, es la más común, la más abundante sin duda alguna. Y bueno, como podemos comprobar, esperad un momentillo, voy a cogerla para que la veáis mejor. Como podemos comprobar, no tiene alas, algo que es muy interesante, ¿no? O curioso en los escarabajos. Mira cómo muerde, la estáis viendo, mira. No sé si se aprecia el boca que me está dando. Y bueno, como podemos ver, son bastante alargados, son gorditos. La coloración aposemática, ya sabéis que hablamos del tema de los colores aposemáticos, muy interesante, tiene 6 líneas rojas combinadas con negro. Voy a soltar esta porque me está mordiendo y me está haciendo dañillo ya. La coloración aposemática que tienen, que es una maravilla, alertando de que son peligrosos. El tamaño suele ser más o menos unos 5 centímetros, pero es cierto que podemos encontrarlo incluso de 3 centímetros, mirar este que es pequeñito, o incluso de 7 centímetros, a lo mejor una excepción de 7 centímetros y medio, una cosita así. Se alimenta principalmente de vegetación, igualmente esto ahora lo voy a explicar porque se alimenta en diferentes fases, y viven en lo que viene siendo zona de matorral, ¿vale? Sobre todo matorral bajo, zonas que son un poquito medio secas, les suele encantar, es curioso, y que tengan cercanas zonas de más vegetación o incluso arroyos. De hecho, mirad qué bonito, esto es pleno monte, una maravilla. Y bueno, de hecho ahí detrás tenemos un arroyo y la verdad que hay un montón por la zona. Simplemente hemos tomado 4 para enseñároslos porque la verdad es que son muy bonitos, aunque sean escarabajos. Y miradlos, son como pequeños alienígenas, ¿no? El tema que todo el mundo pregunta, de hecho muchos de vosotros, me voy a acomodar con vuestro permiso, de hecho muchos de vosotros me habéis preguntado, Goro, ¿tiene veneno? La respuesta sería que sí, podemos decir que sí, porque tiene una cierta toxina y son toxinas además bastante potentes. Incluso un compañero me comentó que estas toxinas, que son como forma de aceite, de ahí su nombre, se utilizaban antiguamente como remedios para contrarrestar ciertas enfermedades o algo así. No me acuerdo ahora mismo del nombre de la toxina, no sé si era cantinina, cantidina, algo así, no me acuerdo, pero es bastante fuerte, pero no es mortal, ¿vale? Y además solo la van a expulsar si se sienten amenazados. Con la piel te genera irritación, lógicamente, si la ingieres te genera vómitos, diarrea y demás, pero lo que más importante tenéis que evitar es la zona ocular, ¿vale? No acercarlo a los ojos, porque comer, un humano no se va a comer el escarabajo así porque sí en el campo, ¿no? Es lógico. Igualmente ya os digo que como podéis ver, loco sin ningún problema, solo lo van a hacer cuando se sienten amenazados. Son, la verdad, animales muy llamativos y lo que voy a hacer es, voy a liberarlo en una zonita que veamos aquí más bonita. Y os voy a comentar el tema del ciclo reproductivo, digamos, porque es que es verdad que es lo más llamativo de esta especie, aparte de, bueno, pues su coloración, su forma y demás. Son muy curiosos. La verdad que el tema del dimorfismo sexual es bastante complicado. Seguramente este me parece que era macho, pero lo sé porque estaba detrás de la hembra persiguiéndola y bueno, es como su forma de cortejo. Pero a simple vista no podemos decir es macho o hembra, así porque sí, ¿vale? Así que nada. Vamos a intentar hacer una segunda toma y os voy a explicar el ciclo reproductivo porque aquí la cámara se le ha acercado una araña a los pies y se ha asustado. Muy raro porque ha grabado especies mucho más complicadas, pero bueno, continúo. El ciclo reproductivo lo que voy a hacer mientras lo explico es ir liberando a estos animalitos tan interesantes. De hecho, ahora lo vais a ver. Este ciclo se llama metamorfosis compleja o a mí me gusta llamarlo hipermetamorfosis. Lo que hacen es en primavera reproducir, los machos buscan a la hembra. Vamos a ir liberándolos mientras que también tenemos prisa. Lo que hacen son los machos perseguir a la hembra y darle como bocadito a la parte trasera, ¿no? Más bien estimularla, sería la palabra correcta, hasta que la alcanzan y reproducen. La hembra lo que hacen es poner los huevos en una cavidad, ¿vale? Bajo tierra, enterradito. Normalmente no es nada profundo y pone más de 1000 huevos. Es cierto que luego no sobreviven ni la mitad. Ahora os los comento. A principios de verano nace... Mirad cómo come. Mirad directamente cómo está comiendo, ¿lo veis? Vegetación, ahora lo comento eso también. A principio de verano nacen estas larvas y lo que hacen es buscar un huésped. Esto es súper interesante. Un huésped que en su mayoría intentan que sean abejas, abejorros y demás para que los transporte a su panal. También ellos mismos intentan buscar un panal o algo por su propia mano,
pero normalmente no llegan, son depredados y todo este sistema, ¿no? Por lo cual no sobreviven mucho. Una vez está en el panal, vamos a soltar otro. Una vez está ya en el panal, esta larva lo que hace es usurpar, ¿no? Esas larvas de avispa o de abejorro, lo que encuentren, se las comen, se comen el néctar, se comen el polen, se transforman a una especie de larvita mucho más evolucionada, se terminan de comer todo y una vez han acabado con todo, con el panal y demás, lo que hacen es crear como una crisálida, una pupa, ¿no? Ya después de esa pupa aparece el imago, que el imago directamente es esto, el escarabajo que ya conocemos, y ya sí se alimentaría de lo que viene siendo vegetación. Y otra vez el mismo ciclo, ¿no? Reproducen, ponen sus huevos. Vale, pues todo este proceso se llama hipermetamorfosis, ¿vale? Es muy interesante y la verdad que no es tan común. Por lo general es larva, crisálida y luego el imago, ¿no? Por lo general. Pero para que veáis el proceso que tienen estas aceiteras. Mirad cómo come, qué maravilla. Como podéis comprobar, y os preguntaréis, ¿por qué no te ha echado toxina, esa especie de aceite tóxico? Pues como podéis comprobar, no se sienten amenazadas. De hecho es que la he sacado con la mano, la he vuelto a poner aquí y ya están alimentándose tranquilamente. Una maravilla. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os resulte interesante, me alegro si ya conocéis estos bichos porque son maravillosos, respetarlos, aunque tengan toxinas no nos van a hacer nada. Así que nada, nos vamos, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y próximamente más.